tomé la decisión de dedicarme al sueño y dejar lo que me da de comer. Sabia decisión, brava decisión. Se me viene a la cabeza algo sobre la felicidad. Eso me apareció ahí. Y el mensaje final fue que en Propiedad Horizontal el reto era ser felices y ayudar a ser felices a los otros. E iba a ser el gurú de la propiedad horizontal de Colombia. No sé por qué lado, no sé, pero dije, no, un minutito, aquí voy a ser un especialista. Hola y bienvenidos a la serie de entrevistas Dare to Start. Mi nombre es Alina y por 30 días estoy hablando con mujeres y hombres valientes que se dieron el paso de empezar, ya sea un negocio, una idea, la carrera, algo que de pronto al principio parecía muy desafiante. Y la meta con estas entrevistas es mostrarte que cada logro alcanzado, cada meta alcanzado, cada sueño hecho realidad pasa porque te atreviste a tomar ese primer paso. Y hoy, para empezar la serie de entrevistas, estoy invitando a una persona muy importante en mi vida, tan importante que sin él no estuviera acá, y ese es mi papá, Alfonso Álvarez López. Papi, muchísimas gracias por estar acá. Alina, pues para mí un orgullo y qué bueno poder compartir aquí experiencias y que me hayas tenido en cuenta para hacer este tipo de compartir esta vivencia y estas experiencias de tantos años ya Claro que que sí. llevamos. Claro que sí. Has visto bastante de mí. Bueno, obviamente yo conozco bastante de ti, pero la gente que nos está viendo no. Entonces, danos una introducción. ¿Quién eres tú? ¿A qué te dedicas? Perfecto. Bueno, mi nombre completo es de pila Hernán Alfonso Álvarez López. Me conocen más o me llaman más por Alfonso. Nací en el 58 en Medellín, Colombia. O sea que a la fechada cuento con unos 67 años bien vividos. Casado, este año vamos a cumplir 44 años de casados y 7 de noviazgos, o sea que ya pasamos los 50 de estar conocidos. Y yo diría que es la mayor empresa, sí, y la mayor decisión y la forma de iniciar fue esa que fue muy joven, éramos muy jóvenes, pero hoy en día nos damos cuenta que fue lo mejor que pudimos haber hecho al tener a dos personas tan maravillosas como vos y Lucas, nuestro hijo. Además de sus parejas, que son anexos, como les menciono, que nos llegaron a la familia, y por consiguiente, pues ya nuestros dos nietos, Mateo y Tomás, y Alina y Lía, tu hija. Genial, Bueno, genial. y por otro lado, en la parte académica, digamos que mi estudio fue contador público, especialista en gestión financiera empresarial, tecnólogo tributario, y con el tema académico, pues también fue docente, soy docente universitario, investigador, bueno. Y desde lo laboral ejercí mi profesión como contador y revisor fiscal hasta el 2008 en el sector privado, y ya luego me dio una locura que seguramente de eso es que vamos a hablar en un momento. Claro que sí, eso es lo que vamos a conversar, porque es precisamente la idea es como que nos cuentes tu historia, por qué decidiste empezar en Asurbe, que mi papá nos va a contar todo al respecto, entonces entremos en materia. ¿Qué es Asurbe y por qué decidiste en el 2008 empezar? SURBE es la Asociación de Propietarios, Arrendatarios, Administradores de Propiedad Horizontal de Colombia. Una razón social larguísima, parece una historia, pero tiene su sentido porque yo no soy de los fundadores. Cuando la fundaron, ASURBE era la Asociación de Urbanizaciones y Edificios de Colombia. Cuando ya entro yo, que como decíamos hablar un poquito sobre eso, veo que las propiedades horizontales no son cosas sino personas, y de ahí se cambia esa razón social. Y para poner un ejemplo, en Colombia existe un gremio que es el cafetero, y antes, con la razón social de antes, es como si ese gremio cafetero se llamara la Federación Nacional de Cafetales, cosa que no tiene sentido, las cosas no se asocian. Mi papá tenía una volqueta y era miembro de una cooperativa de volqueteros, no de volquetas. Entonces es donde se cambia la razón social a dar identidad desde el ser humano, desde las personas como tal,
y realmente comprender este tipo de copropiedades que de pronto para las personas que sean de otros países y no conozcan muy bien este concepto, la propiedad horizontal se asocia mucho a edificios, a urbanizaciones, a conjuntos residenciales. En Colombia. Entonces, en Colombia, correcto. Bueno, eso es lo de Asurbe, fundada desde el 2001. El 2005-2006 entro ya a asumir las riendas ante, digamos, un abandono que hacen los anteriores los fundadores, y ya con una visión muy especial, que es lo que me motivó y lo que me llevó pues a hacer una nueva vida, incluso casi podríamos decir. Entonces, ¿qué fue eso? O sea, dijiste que en el 2008 empezaste, ¿qué? ¿Hubo algo, si te acuerdas de un momento específico, algo que viste, algo que te dijo? O sea, ¿qué fue ese momento en el que se diste, sí, voy a hacer esto? Fueron varios que me reforzaron todo. Yo diría que, y mencioné lo del matrimonio, pues María Eugenia, mi esposa, cuando decidimos iniciar, vivíamos en casa, en barrio, que son casas, no son urbanizaciones, y pues ella insistía mucho que nos fuéramos a vivir lejos de la casa, pues del sector donde vivíamos, una posición, una decisión muy sabia. Y desde ese 1981, ya todo suena por allá como muy histórico, ¿sí? Es histórico. Decidimos vivir en una urbanización, ¿sí? Entonces digamos que ahí comienza, pero finalmente era una solución de vivienda, era atender una solicitud, pues un querer de María Eugenia, de mi señora. Y de ahí se tiene una experiencia hasta el 2000-2001, en el que hay producto pues de profesión de contador, pues fui contador, también fui miembro del consejo, bueno, en fin, ocupé pues varios roles ahí. Entonces digamos que tuve un conocimiento de la propiedad horizontal, pero sin más expectativas que simplemente el aportar y el participar en un lugar donde vivíamos, ¿sí? Y que era de nuestro patrimonio. Pero resulta que aparece mi primera epifaniazo que me sacude en el 2001, y es que en Medellín hay un sector que se llama El Poblado, que es por donde se inicia digamos, la población, a poblar Medellín, y paradójicamente llamándose El Poblado, porque en esa época fue cuando construyeron las fincas, entonces era lo más poblado, pero entonces el imaginario que yo tenía de ese sector era como un sector muy verde, eran fincas, y uno lo veía desde lejos y era muy verde. Y en este año ya 2001, bueno, iba pasando por cierto puente en un taxi, cuando me llamó la atención algo hacia la derecha y observo que hay un color anaranjado. Y cuando miro y veo El Poblado, pero ya era otro cuento, o sea, como que ahí fue un golpe y uy, esto es puro adobe. Y lo entendí como desde el negocio inmobiliario, porque en esa época se hablaba mucho del crecimiento y entonces que las compraventas y que la construcción, el sector de la construcción, y perfecto. Y listo, hasta ahí no había pues sino que pues impresión, pero antes de bajarme del taxi me vino a la cabeza otra cosa y bueno, pero si eso va a crecer, pues está bien, como negocio inmobiliario tiene validez, los constructores, pero bueno, la gente los que vamos a estar ahí. Y como yo ya tenía tanto tiempo de conocer este cuento, y bueno, ¿ahí qué pasa? O sea, nadie está trabajando sobre la gente, sobre lo que implica vivir ahí. Pero digamos que ese fue como el primer sacudón, y empezó yo como a iniciar en ese proceso. El segundo fue cuando te acompañé, y tomaste la decisión de irte para Estados Unidos, y que te acompañé para llegar donde tu tía, Mónica, mencionémosla también para que quede, y César, y Cristian, para que queden pues en registro histórico acá. Que fue muy especial porque, entre otras cosas, justamente en esa semana iba a pasar un huracán. Ese huracán se desvió y fue el huracán Katrina. Que la cosa pasa y yo como que no vi mucho, cuando después vemos las imágenes y yo, por Dios, ¿qué pasó acá? Entonces fue como otro sacudón, y yo hacía poco había hecho un retiro espiritual que habían hablado mucho sobre el proyecto de vida. Entonces como que ese sacudón, te vas vos, llegar allá a ver esa realidad, pues que no pasa por ahí, pero pasó tantas cosas. Y yo con el otro cuento, ahí en ese proyecto de vida me surge decir, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Ya Lucas, tu hermano, estaba también en función
también casi que de salida con su práctica y ya su proyección ahí, decía, bueno, ¿qué va a pasar? Entonces ahí surge la otra parte que, bueno, ya es un cuestionamiento personal. Bueno, yo, ¿y qué? ¿Yo qué voy a hacer pues o sea, me llegó esa situación. Entonces ahí fue donde decidí, escribí, y hay algo que yo busqué mucho y no encontré finalmente la hoja donde escribí, pero escribí visibilizando el tema de la propiedad horizontal, que iba a ser, que me iba a preparar, que iba a estudiar, e iba a ser el gurú de la propiedad horizontal de Colombia. No sé por qué lado, no sé, pero dije, no, un minutico, aquí voy a ser un especialista en todo este cuento. Entonces digamos que hay un segundo momento. Un tercer momento, porque a veces las cosas no son, o sea, como a veces son de una, pero ahí yo todavía listo, ya comienzo a ver y a trabajar un poquito, pero todavía sin ninguna decisión. Y comienza el tema y yo sigo ejerciendo mi profesión de contador paralelo con la docencia y con este tema de asumir las propiedades horizontales, pero comencé a observar algo que yo, digamos, pensaba algo sobre la asociación, sobre propiedad horizontal, escribía, dejaba el papelito en el escritorio, pero había una reforma tributaria, entonces me iba para las empresas y era otro cuento, volvía al escritorio y ahí estaba, tal como había dejado la hoja, con las mismas notas, ni nada adicional, y eso fue generándome un cuestionamiento porque yo ya venía a través de la docencia en la universidad, me había cuestionado sobre si mi vida iba a terminar como contador público o no. Uh-huh. Y entonces, listo, esa parte era lo que me había dado la posibilidad de tener la familia, o sea, todas mis posibilidades económicas fueron por ahí, pero no, proyectándome no me veía terminando de contador. Y aquí ya viendo este otro tema de las comunidades, o ver las propiedades horizontales como comunidades, me despertó como mi real esencia, que es más humanista. Entonces llega un punto donde decido tomar la decisión entre sí. Seguía, o sea, dije, no puedo seguir con las dos, tengo que tomar una de las dos acciones. Y en esa toma de decisiones, eso fue en el 2008, en febrero del 2008, tomé la decisión de dedicarme al sueño y dejar lo que me daba de comer. Sabia decisión, brava decisión, pero viéndola hoy, ese era como los términos en que podría como describirse eso, porque lo otro era para construir nomás, y para comenzar a construir. Era un medio. Claro, y hay algo que creo que puede servir mucho, pues todo lo que digan, o sea, las fórmulas no pueden ser buenas para uno, pero en otro no aplicar, porque hay unos contextos diferentes, unas edades, unas circunstancias diferentes, pero el tema de tomar estas decisiones, en mi caso, fui radical. Para tomar la decisión fui muy pinchado, me fui para San Andrés, una isla muy bonita de Colombia, crítica la parte económica, pero dije, no, hay que tomar una decisión importante, hay que darle toda la altura, ¿sí? O sea, todo hay que darle la altura, pues, y allá tomo esa decisión y eso iba acompañado de acciones, y la acción que seguía era ¿cuál? Pensar en cuáles eran mis colegas contadores, pensar en cómo eran las empresas que asesoraba y ver cómo a quién le iba a proponer que se conectara. Al día siguiente de haber llegado, hablé con los colegas, me confirmaron les interesa. Al otro día hablé con los gerentes. Al tercer día hablé con las personas que yo le hacía la declaración de renta, porque como la parte tributaria, y les dije, se me olvidó la tributaria. Entonces, con las empresas hice el acompañamiento, obviamente, de empalme, sí, o sea, una entrega muy responsable, pero me desprendí del ejercicio profesional de la contaduría pública, y digo del ejercicio profesional porque a su vez ese conocimiento hoy lo tengo capitalizado en un modelo pues, de
que desarrollé para la propiedad horizontal. Entonces, digamos que ahí se da un tercer momento, que fue la decisión. Entonces ya, y fue con acciones concretas y vamos para adelante, ¿sí? Y el tercer... ¿qué? Bueno, no, dale. Y el cuarto momento, pues que veo como más significativo, fue en el 2011, que hacemos un evento muy grande en un centro de convenciones en Plaza Mayor en Medellín, con 450 asistentes, hablando sobre propiedad horizontal, que me dio por lanzar el Día Mundial de la Propiedad Horizontal. Pero unas temáticas muy interesantes, pues, y eso, la gente muy receptiva. Y terminando la charla, cerraba pues el evento, se me viene a la cabeza algo sobre la felicidad. Eso me apareció ahí. Y el mensaje final fue que en propiedad horizontal el reto era ser felices y ayudar a ser felices a los otros. Listo, dije eso y termina, pasa el evento, comienzo a evaluar, se evaluaron un poco de cosas y se dio una cosa muy mágica, y es que un amigo, un compañero de colegio, Carlos José Trujillo, el paisa que lo llamamos, vivía en Arabia y fue a Colombia, y en esa semana posterior va a la oficina cuando ve encima de mi escritorio esa frase, porque yo lo había escrito, y que ser felices. Y me dice, ¿lo viste? ¿Y esto qué? Le dije, no, pues imagínate, me dio por hablar de esto. Me dijo, y me sugirió que consultara sobre un país cerca del Himalaya, que es Bután. Que Bután, su macroindicador no es el Producto Interno Bruto, sino la felicidad interna. Pues tiene en este momento la sigla, no la recuerdo claramente, pero su máximo indicador es la felicidad de su población, ¿sí? Ahí se me vino, carajo, pero si a nivel de país es eso, ya uno comienza, cuando uno pone en el radar algo, todo comienza a aparecer, es como ahora la inteligencia artificial, que uno consulta algo y todo le comienza a llegar. Eso siempre lo hemos tenido, o sea, mentalmente uno visibiliza algo y uno nunca ve a nadie embarazado, y la señora no está embarazada y comienza a ver a todo el mundo embarazado. Entonces aquí comenzó a aparecer un poco de cosas en mi mente, y entonces claro, ya mi radar captaba todo. Entonces ya parece que la ONU tiene un escalafón mundial de países felices, que bueno, ya comienzan a aparecer, entonces digo, bueno, pero ¿cómo así? Entonces, ¿cómo las propiedades horizontales no van a ser felices? ¿Sí? O sea, entonces, eso ha sido un proceso tal vez demasiado largo. Pero para el reto tan grande que es tratar de convertir a estas propiedades horizontales en comunidades felices, no en convertir, perdón, en inspirar a que le apunten a eso, no fue una cosa de la noche a la mañana, fue un proceso ya, pues, y ahí es donde surge pues todo este tema, y que ya hoy en el 2025 pues se ha avanzado mucho, hay grandes logros, de pronto no como uno quisiera que tuviera ese impacto, pero ya hay mucha cosa que está quedando en la gente, y de pronto va a ser un legado muy interesante que va a quedar para la humanidad. Claro que Démosle sí. ese rango. Claro que sí, no, de verdad que toda la admiración y respeto por todo lo que han hecho, porque inclusive no es fácil tomar esa decisión. Muchas personas de pronto se quedan en la idea, en el sueño, o inclusive lo escriben, pero se queda ahí en el papelito. Pero eso de que tú hablas acerca de tomar acción y realmente, porque a veces uno toma la acción y el primer mes está muy contento y luego uno va como decayendo. Entonces, muchísimas cosas ahí para resaltar, la perseverancia, y también para resaltar que es que no es una cosa de un día para otro. O sea, empezaste con como con este deseo y con estos pensamientos desde 2001, y en el 2011 como que encuentras, este es el ángulo, la felicidad, impactar a comunidades. Entonces también me parece muy chévere, porque también que tú mencionas con la inteligencia artificial, las redes sociales, todo se ve muy inmediato. Sí, Alfonso se convirtió en el director de Survey y está en la televisión, y mira, papi, que lo que escribiste de convertirte en el gurú de las propiedades horizontales sí pasa, porque cualquier situación
que tenga que ver con propiedades horizontales, los noticieros nacionales te llaman. Entonces mira que ha sido muy bacano como el poder de la palabra y ser coherente con lo que estás haciendo. Me encanta todo lo que estás compartiendo y yo sé que mucha gente les puede ayudar y decir, sí, estoy inspirado y quiero empezar mi proyecto por pequeño o por grande que sea. Pero también hay que hablar de la parte no tan buena porque sé que han habido desafíos, han habido retos y a veces uno se siente o estancado o con susto o a veces uno dice, Dios mío, ¿será que tomé la decisión correcta? Entonces, como que en ese transcurso has tenido miedos, has tenido dudas y si te has sentido en momentos como de oscuridad, ¿qué ha sido lo que has hecho para sobrepasar esos momentos? Perfecto. Bueno, hija, mencionaste una palabra para mí mágica. Está estigmatizada como algo malo, pero para mí es clave eso, los miedos. Es que el miedo, a ver, nada es absoluto, nada es bueno del todo ni malo del todo, depende de las circunstancias de los contextos. Y el miedo, la reacción de las personas son diversas ante sentir el miedo. Una es que lo puede paralizar y vamos a tomar como los dos extremos, ¿sí? Paralizar la persona y decir, no, y se queda quieta, o sea, hasta ahí. Pero lo otro es que los miedos también hacen, le permiten hacer a uno cosas que sin el miedo no lo haría. Un ejemplo simple, hay veces que por alguna cosa le toca a uno huir de algo, correr de algo, y pegó un brinco, se subió una malla, hizo una cosa que uno dice, por Dios santo, ¿yo cómo hice eso? O sea, en ese juicio, porque digamos que el miedo de alguna manera embriaga, ¿sí? Sí, sí. Para bien o para mal, uno no lo haría, no sería capaz. Y de hecho yo creo que en todos los cambios que me ha tocado desde lo profesional, o sea, que me he reinventado, digamos así, permanentemente, puede que incluso el miedo haya sido uno de los elementos que más pudo haber influido. De pronto ese miedo, así que si sigo en ese tal estado de confort, ¿sí? en el punto de uno se siente tranquilo, eh, de pronto ahí uno ya vaya a fracasar o algo y decir, no, minutito, entonces vamos para otro lado. Entonces aquí, ¿qué miedo se ha sentido? Yo diría que seguramente, y voy a ser como aquí muy que, como tirarme que no siento miedo, claro que siente miedo, pero lo que quiero dejar y compartir es que si fuera por esos miedos paralizantes, no estaría donde estoy. Entonces, antes hay que saber capitalizar esos miedos. Yo creo que ahí me quedaría pues con Como esa palabra. abrazarlos, abrazar, como que, hola amigo miedo, estás ahí y voy a utilizar esto como antes para que me dé ese empujón para seguir adelante. Porque te muestra cosas. El miedo te muestra cosas, sí. Pero nosotros simplemente nos quedamos con la emocionalidad, no lo racionalizamos. Entonces, claro, y mira que hay dichos populares que dicen que los espantos asustan más de noche que de día. ¿Y por qué? Porque es que de noche como se ven bultos, se ven cosas que uno no, pero si uno se va y los analiza, se acerca y se da cuenta que de pronto es una piedra que dejaron una sábana ahí puesta encima. Entonces, ese tema de los miedos, que no les dé miedo sentir miedo, Eso está que no nos dé excelente. miedo sentir miedo, sí. Me encanta Mm. que no les dé miedo sentir miedo. Y yo creo que eso va muy bien con la próxima pregunta, porque aquí en Women Who Market todo es acerca de aprender, ¿cierto? Las cosas que hacemos, hasta las mismas entrevistas, son herramientas para aprender. Entonces, de todo tu camino, desde que en el 2001 pensaste en crear Nasurbe, luego tomar la decisión, ya que estás aquí en el 2025 y ya que tienes la fortuna como de mirar para atrás y ver la perspectiva. Si tienes que ser así súper concreto y directo, ¿cuál sería esa lección, esa enseñanza que quisieras que toda la gente que esté viendo esta entrevista se queden con? Hay una palabra que fue clave y fue el desaprendizaje. Nosotros cada vez nos van
desde las escuelas, desde la familia, nos van formateando, sí, o sea, y de hecho, por ejemplo, en las universidades enseñan teorías, que esas teorías no existían, alguien se las inventó, alguien las creó, o sea, y ese alguien que las creó, eventualmente en otro proceso puedo ser yo, puede ser cualquier persona. Entonces, el desaprendizaje, incluso lo interpreto como darme, y eso fue lo que hice, de darme la oportunidad de escuchar. O sea, no de ver las cosas desde mi óptica, porque nosotros tenemos un sesgo. Y uno mira desde dónde, desde su conocimiento, desde su experiencia, entonces pierde objetividad. Cuando uno dice, no, un minutico, vamos a ver las cosas desde allá para acá, o sea, no de acá para allá, sino de allá para acá, ahí, y tiene una apertura y una visión holística que se permite uno ver desde todas las variables. Creo que ahí pueden generarse unas grandes oportunidades, ¿sí? Entonces es escuchar y recibir, porque es que también viene otro problema, que es que escuchamos y a veces lo rechazamos mucho, y si no va con lo que nos gusta, lo excluimos, nos enojamos, peleamos. No, es recibir todo en beneficio de inventario y para poderlo capitalizar. Entonces, aquí, pues, como lo dijiste también en tu introducción, son muchas las posibilidades en que la gente puede iniciar cosas y variadas. Entonces, acá ese es uno. Y debe estar también asociada a otro elemento que es el foco. Porque sí, sí, yo ya estoy, pero bueno, pero ¿ya qué le estás apuntando? Entonces es tener una idea, tener un foco, y sobre eso, sobre ese contexto, desaprender. O sea, Desaprender. posteriormente se conecta, posteriormente se va conectando, y uno va encontrando como cosas que uno dijo, ve, me lo encontré en esta teoría, ve, esto tiene que ver con aquello. Sí, ahí estaría pues como es. Ok, interesante, interesante. E inclusive una proposición diferente a lo que proponemos aquí en Women Who Market, porque la idea es aprender. Pero me parece muy interesante tu perspectiva, porque de cierta manera es semánticas, o sea, como es en inglés, tomato, tomate, al final del día es lo mismo. Para mí lo veo más como algo de transformación. En mi opinión, todo lo que se aprende, todo, desde los colores cuando uno está chiquitico hasta las teorías que aprendí cuando fui a la universidad acerca de mercadeo, creo que todo es importante, pero cuando por ejemplo ya lo aplicamos, que es algo que es como el fundamento de lo que queremos enseñar aquí en Women Who Market, es cosas prácticas, ven y aprende, pero luego aplícalo. Cuando lo estamos aplicando, nos estamos dando cuenta de que, sí, esta teoría funciona muy bien para este tipo de compañías, pero en este caso no me sirvió a mí. Entonces voy a transformar algo que me gusta de esta teoría, o en tu caso tú dirías voy a desaprender un poquito de esta teoría para poderlo aplicar a lo que a mí sí me funciona. Y yo creo que esa es la invitación al final del día, que es lo que tú has hecho. O sea, primero, atreverte, estar muy abierto a todo. Me encanta lo que dices de eso, de que todas las cosas que te llegan es como recibirlo en forma de inventario. Me parece genial. Y de acuerdo a eso, encontrar tu propio camino. La manera como tú estás construyendo Azurbe es diferente como la manera que otra persona está construyendo otra organización, pero diciendo lo que tú dices acerca del foco, todos están muy enfocados en cuál es esa visión. Me encanta. Hija, y sí, quiero apoyar y reforzar algo que mencionas, que son los dos sentidos, el desaprender y el aprender. Entonces volvemos a lo mismo, sí, el de allá para acá, el de acá para allá. Lo que pasa es que acá me toca reiterar que nada es absoluto. O sea, entonces aquí hay que entender que son diversos los actores. Cuando yo hablo del desaprender, no estoy diciendo que se me olvide lo que me hayan enseñado, ni que no lo vaya a utilizar, ni que no, aquí estamos planteando lo siguiente. Alguien va a empezar un negocio, va a empezar algo, ¿sí? Y hay muchas cosas que están hechas. Entonces, de alguna manera lo que se busca es ser innovador, ¿sí?
que innovador suena muy bonito, muy bacano, en pandemia sí que fue una maravilla, pero vaya usted presente un proyecto innovador para ver si le creen. Pues, o sea, se genera una problemática ahí. Pero digamos que en esencia, si se va a crear algo, se busca tener como un enfoque del negocio diferente, y para eso hay que entender bien ese escenario sobre el que se va a participar. Y de ahí, obviamente, ya viene, eso se va enriqueciendo con todo el conocimiento, con todo lo que se ha aprendido, con las indicaciones desde la parte de mercadeo, si se trata de producción, con todas las teorías de producción, en fin, ya comienza pues todo a canalizarse. Pero yo me refería más que todo es como a ese momento en el que la gente de pronto quiere arrancar con algo, y para ese algo hay que buscar un diferenciador. Entonces, para ese diferenciador, dése la oportunidad de desaprender para que escuche allá y, claro, luego aproveche todo lo que hay, todas las herramientas que existen. ¿Sí? Me encanta, una perspectiva diferente y bueno, por eso eres mi papá. El tema de comenzar, una cosa es comenzar respecto al qué hacer, a qué es lo que se va a hacer, ¿sí? O sea, pero el comenzar asociémoslo también a las edades, a los tiempos, que siempre se ha dicho que nunca es tarde para comenzar. Pero en mi caso, de los diferentes momentos que me correspondió reinventarme, el más fuerte fue el último, que tiene que ver con este proyecto de Azurbe que estuvimos hablando, y fue a los 50 años. De hecho, hubo gente que me dijo, bueno, pero es que vos tan viejo como que te vas a reinventar y empezar de cero, pues a los 50 años. Y hay gente que ha empezado más tarde todavía. Entonces aquí, pues esto no solamente es para jóvenes, o sea, es para todas las personas que pueden atreverse a iniciarse, sin descartar que también hay otras opciones. Claro. Yo siempre digo, uno nunca empieza desde cero, uno empieza desde un poquitico más, porque cualquier experiencia del pasado, aunque no tenga que ver nada con el nuevo proyecto, te va a ayudar de cierta manera. Realmente esto ha sido muy enriquecedor para mí y yo sé también que para muchísimas personas. Y de nuevo te quiero dar muchísimas gracias y yo sé que todo el mundo se quiere conectar contigo, no solamente para conocerte a ti, pero también para saber de Azurbe. Entonces, la gente, ¿cómo se puede conectar? Bueno, muy fácil, digamos tres medios. Uno es a través de nuestra página web, www.azurbe.com.co. Por el correo electrónico director@azurbe.com.co. Gustazo, será un gustazo poder compartir ideas, recibir también sugerencias y aportar, ¿por qué no?, pues de mi experiencia y desde todo lo que esté a disposición para que sea de utilidad para otras personas. Genial, muchísimas gracias a todos ustedes también, muchas gracias por estar acá. Les recuerdo que estamos haciendo también el Dare to Start Challenge, el challenge de atreverse a empezar, porque aunque mi papá ha sido muy valiente y ha empezado su idea a pesar de todo, algunas otras personas de pronto necesitamos un acompañamiento y eso es lo que queremos hacer aquí con el challenge de Dare to Start y es súper simple. Tú simplemente nos dices cuál es tu idea, tu sueño, en qué quieres trabajar y nosotros te mandamos una lección súper chiquitica de marketing con una tarea para que lo empieces a aplicar y la meta es que al final del challenge tú, esa idea que tengas, ya hayas dado ese primer paso. Entonces, súper sencillo, el enlace está aquí en la descripción del video y de nuevo, papi, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a todos por estar aquí y nos vemos en la próxima entrevista. Chao. Chao.